Seguimos en tempo de tertulia hoxe na compañía de Evaristo Nogueira, decano do Colexio de Abogados de Santiago, de Reyes Leis, concelleira de Economía no noso Concello, de José Antonio Redondo, catedrático de Economía Financeira e Contabilidade. Non o dixen antes, pero foi durante moitos anos, agora mesmo non sei cantos, pero xamo precisa el, director xeral, non, do Instituto Galego de Vivenda e Solo. Está tamén connosco Filomena Casal, abogada, foi 32 anos secretaria da Cámara de Comercio, falando hoxe das potencialidades da nosa cidade á marxe do turismo, pois da nosa catedral e da nosa cultura. Antes de marchar a publicidade, apuntaba o profesor Redondo algunhas das empresas punteiras que temos na cidade, bueno, pues, citaba Uro, Finsa, Televés, podía citar máis, non? Porque hai máis Castrosúa, efectivamente, hai máis exemplos. Falaba tamén do traballo feito en materia de polígonos industriais e dicía que, bueno, pues hai moitos metros cuadrados a disposición de xente que teña, pois eso, un proxecto e que teña, que sexa que queira arriscarse, non? Porque é certo que o momento é complicado. Na publicidade, pois, había tertulia interesante, non? Pois falando eso, dos problemas que apuntan os empresarios, non? Pois, para facer pois, investimentos que a cidade indudablemente necesita. Bueno, quero pedirlle á concelleira pois, que nos conte como están as cousas nese sentido. Alguén apuntaba, creo que era Filomena, falaba de moitos locais vacíos no polígono do Tambre, e o momento é complicado, efectivamente. Bueno, pois non sei como vestía a situación na cidade neste momento difícil. Bueno, pues a verdade é que hai de todo, non? Evidentemente, como di Filomena, hai algunha nave vacía, e hai empresas que pecharon, eso non é algo que non se lleva a ningún. Pero é certo tamén que o mesmo sector empresarial do polígono, que eu estou a visitar semanalmente unha vez a semana, me están trasladando que xa se nota que hai movimento. De feito, un decíame hoxe segui máis lesos, non? Eu recordo fai 2 anos cando chegaba pola mañá a primeira hora e non había ningún coche na cola da entrada ao polígono. Eso era tremendamente triste. Agora teño cola para entrar no polígono. Eso é un síntoma de que hai máis traballadores, de que hai máis movimento. Evidentemente, temos moitas empresas que están no polígono arraigadas, moitas recoñezo que para min eran descoñecidas e que estou a levarme sorpresas moi interesantes, porque hai moita capacidade de crecemento das empresas que temos en Santiago, moito I+D invertido pola súa parte, que temos que sacarlle rendemento e que faremos o posible por axudarlles, e tamén hai moitas empresas, que era un pouco que íbamos, que están a pedir crecer, que necesitan solo industrial para crecer, que na Sioña, como decía o profesor Redondo, hai solo industrial, pero sí que é certo que temos que intentar atopar un punto de equilibrio entre as demandas que ten o solo industrial que temos e as necesidades que teñen os empresarios, porque a veces, para ter, por exemplo, unha nave de 2.000, 2.500 metros, eles din que se lles exixen 6.000. Entón, hai que ver ese tipo de flexibilidades, igual que tamén hai que ver as facilidades que se lle poden ofertar de pago, que sei que se fixeron pasos nese sentido por parte de Sestur, e intentaremos, dentro do Concello, intentar chegar a ese punto no que podamos axudar a crecer as nosas empresas, que é importante, e ademais hai moitas e moi interesantes. Flexibilizar, non, Filomena, que é importante. Sí, no, efectivamente, yo creo que ahora suelo industrial sí hay. Lo que pasa que otra cosa es el precio de ese suelo industrial. Y hay muchísimas empresas que por su actividad necesitan muchísimo suelo. Pues lo estabas hablando de Castrosúa, estabas hablando de Uro, son empresas que, claro, necesitan mucho suelo. Al precio que está, pues no encaja, porque su línea de negocio no soportaría la financiación de la adquisición de ese suelo industrial. Por consiguiente, yo creo que, bueno, el Concello tendrá también que mirar cómo facilite el acceso de esas empresas a que se ubiquen y que puedan pues asumir los costes que yo suponga, porque no es fácil, no es fácil. En este momento las empresas están saliendo de una crisis y con muchas dificultades. La financiación, a pesar de lo que digan, tampoco no lo tienen fácil, porque las entidades financieras están muy cerradas al tema, los costes sociales no han variado, y entonces pues todo eso hay que mejorarlo en el sentido de que las empresas puedan acceder en unas condiciones que su economía se lo permita, porque si no, pues son inversiones que al poco tiempo caerían otra vez y volveríamos a generar la situación que ahora mismo hemos vivido, ¿no? Porque no es solo despegar, es despegar y mantenerse. Lo más importante es mantenerse. Profesor Redondo. Bueno, yo creo que el suelo industrial, evidentemente las empresas públicas de desarrollo del suelo industrial, lo que hacen es repercutir los costes, es decir, de todo el desarrollo. Estos polígonos son caros, el suelo pues es de propietarios que evidentemente reclaman pues sus derechos y
yo creo que últimamente, aunque yo ya llevo 10 años desligado de esa materia, se han hecho esfuerzos de abaratar, de ajustar, de aplazar. Entonces yo creo que en ese sentido, hombre, tampoco estos suelos, si estamos hablando de grandes empresas que tienen necesidades pues muy extensivas de suelo, realmente es caro. Pero ¿por qué? Porque hoy en día un polígono industrial lo que conlleva es una infraestructura de alto nivel, es decir, que muchas veces el suelo es caro o el suelo es más barato en otro lado, pero es que no tiene nada alrededor. Es decir, el que se va a un polígono público tiene todos los servicios, no tiene que preocuparse de la depuración, tiene todas las redes, todo el gas, toda la energía a pie de parcela. Es decir, muchas veces hay que botar uno contas compara, de todo, ¿no? claro, no, Hay que uno botar contas compara, de todo. es que aquí me venden el suelo, pero ¿cómo te venden el suelo? ¿Te lo venden realmente con todos los equipamientos? Porque a lo mejor si vas a valorar los equipamientos o los depuradoras que tú tienes que poner o las redes a las que tienes que acceder, pues pregúntale a las suministradoras cuánto va a costar todo ese aspecto. Es decir, que muchas veces el precio del suelo, pues bueno, aparte que es relativo, es decir, nos parece barato, pero en el fondo acaba saliendo caro. ¿Cuántas empresas han instalado donde no debían y hoy tienen problemas medioambientales que realmente las pueden llevar pues a la desaparición? Yo creo que en ese sentido, pues bueno, Santiago, repito, creo que se ha hecho un esfuerzo enorme para que nadie pueda decir, salvo casos puntuales, que se tiene que marchar de esta ciudad porque no tiene suelo industrial. Es decir, lo tenemos, se ha hecho un gran esfuerzo y yo creo que, bueno, pues con unas dotaciones, unas comunicaciones pues modélicas, ¿no? Es decir, pocos sitios, pocos espacios industriales como en Santiago son capaces de ofrecer tanto a una empresa. Pero bueno, eso es un apartado, es decir, del que hemos hablado, pero a mí también me gustaría, como miembro de la universidad, Claro. hablar del gran potencial que tenemos aquí. Bueno, pero es decir, se me permite, antes de entrar con yo, el tema de la universidade, antes de que acabase, pero queda pendente, por suposto, ímolo tocar tamén, que a Compostela académica pois tamén é importantísima. No académica, emprendedora. Bueno, efectivamente. Estamos tamén nos facendo reportaxes sobre emprendemento feminino, neste caso, bueno, falando con mulleres emprendedoras, con empresas que son referencia mundial, non? Me sorprendo con cousas que vexo e xente que coñezo. Evaristo, que querías apuntar algo, fío do que dixo o profesor Redondo? Moi brevemente, o meu coñecemento sobre o tema de suelo, de precios, evidentemente é limitado, non? Pero sí que estou de acordo co que dixo a miña estimada colega Filo, que hai que intentar abaratar o prezo do suelo. Pero tamén é certo, e eso sí que o vin eu profesionalmente, claro, ten un proxecto de compensación, ti cando ves o precio da urbanización, claro, es que hai precio de urbanización, ti cando tens que facer, vas a facer unha nave, fase unha nave, pois hai que facer a urbanización, e hai urbanizacións e urbanizacións que se fan por 4 millóns de euros e urbanizacións que se fan por 500.000 euros. Esa urbanización que é para prestar un servicio de instalacións, un servicio de desagüe, un servicio de telecomunicaciones. Por lo tanto, de zonas verdes. De zonas verdes, quero dicir, que ademais ven obrigado por la propia legislación, pola propia normativa. Por lo tanto, claro, eso é un factor que tamén hai que ter en consideración cando alguén di, es que me vou para polígono industrial de non sei que dará arriba. Bueno, vaite, pero non teñas problemas cos residuos despois. Non teñas problemas cos residuos. Non vai ser que te veñan unha inspección da Policía Autonómica e diga que estás incumplendo a normativa sobre residuos, non? Por lo tanto, que todo hai que verlo en unha globalidade, non? Ora, dentro desa globalidade, fomentar o abaratamento do chan industrial, evidentemente, sempre é positivo, por suposto. Por aquí de acordo a concelleira, non? Sí, eu creo que todo o que se va a facilitar a implantación de empresas e o crecemento das que temos é unha realidade na que temos que traballar todos. Bueno, Filo, non sei se queres engadir algo sobre No, ese asunto, yo porque se era non pasamos a abundar falar... en eso, que los trámites administrativos, burocráticos, licencias y tal, se agilicen y que se trate de ajustar el coste del suelo industrial, porque efectivamente, hombre, en Costa Bella hubo unas desviaciones
entre lo que se presupuestó y lo que al final tuvieron que pagar, que bueno, que iban allá al 30 o 40% más de lo que inicialmente se había presupuestado. Y claro, eso las empresas no pueden asumirlo, porque ellos hacen sus cálculos y con eso se ajustan. Si luego resulta que al final tienes que pagar un 30 o un 40% más, Sí, evidentemente. pues no puede... claro, no puede ser. O sea, hay que exigir que se presupueste bien y ajustado y a la baja. A veces desde que se empieza un proyecto hasta que se acaba, Claro. salen cosas por el medio, porque yo, por ejemplo, en el tema de la Sion ya no sé exactamente cuáles fueron todas las desviaciones económicas, pero sé que una de ellas fue en el enterramiento de la línea de alta tensión por parte de Fenosa, que fue un coste de, creo, 1,5 millones de euros, que no estaba previsto inicialmente. Entonces, claro, evidentemente eso hay que repercutirlo sobre el valor de la parcela, pero seguramente hubiese más. Entonces, a lo mejor sí que coincido contigo que habrá que ser más exhaustivos en ese tipo de planteamientos antes de dar un precio, que luego la gente diga, oye, que es que a mí me dieron este precio, o yo he pagado este y este ha pagado este otro, ¿no? Entonces ahí sí que hay que intentar compensar. Pasa como nas cooperativas de vivendas pasa o mismo, al principio tes un presuposto para cada cooperativista e despois se incrementa, e se incrementa polo que claro, moitas veces decir Reyes, porque te ven Fenosa e te tin que hai que poñer ali un transformador e o transformador costa 20 e tantos millóns das bellas pesetas, que decir, cando antes ao principio nadie non se contaba que había que poñer un transformador, ou cando te veñan a exigir que tes que comunicar a luz con un transformador que está a 2 km de distancia que incrementa o coste, que decir, hai moitas veces factores exóxenos ao principio da constitución, por exemplo, dunha cooperativa que si é certo que fai que suba o precio, en este caso non do solo, sino da vivenda. Bueno, temos que falar efectivamente da Compostela emprendedora da manda universidade, non? Porque ten feito a universidade malia o que puidera parecer pola súa situación económica que é delicada, non? Pois como a de todas, pero ten feito tamén pois un esforzo para estar aí a carón dos emprendedores, non? E estamos vendo empresas punteiras, e dicía eu, empresas pequeniñas que son líderes mundiais. Eu coñecía esta semana a Tatiana López, que é consellera delegada de Nanogap, unha empresa, están radicados en Novo Milladoiro, fan nanofibra, son líderes mundiais xunto cunha empresa que está radicada en Estados Unidos, non? E é algo que se fai aquí e que empezou a facerse na Universidade de Santiago, é dicir, que efectivamente sí que hai tamén potencial aí, non, José Antonio? Hai moito potencial, é dicir, a Universidade de Santiago en nanotecnoloxía, por ejemplo, hay que pensar que uno de los líderes del centro que está en Portugal era el profesor Rivas, hasta hace poco, que es un centro de un alcance pero mundial, ¿no? Y con una inversión brutal entre España, es un centro ibérico y realmente, ¿qué ocurre? ¿Por qué acuden a la Universidad de Santiago? Porque realmente aquí hay el conocimiento para liderar un proyecto de esa envergadura. Pero hay muchas facetas, yo pienso a nivel de Hospital General de Galicia, hay áreas realmente, ahora mismo tenemos en cardiología que el Congreso Europeo se está celebrando aquí, es decir, y cardiología es puntera, como neurología y oncología, es decir, y de todo eso arrastran grupos de investigación, pero con un potencial tremendo, en generación de patentes, generación de productos farmacéuticos, y ya no digamos, pues bueno, el Instituto de Medicina Legal, lo que representa a nivel mundial, es decir, Carracedo y todo su equipo, pues son gente que realmente han colaborado a ponernos la Universidad de Santiago a un nivel mundial. Creo que en eso la universidad como emprendedora, desde luego, yo tomaba estamos en una universidad que es la 6ª universidad en contratación de servicios de I+D, la 8ª en proyectos del Plan Nacional, la 10ª en proyectos europeos y en recursos, la primera en recursos tecnológicos de toda Galicia. Es decir, somos la universidad élite, sin menospreciar al resto, que en determinados campos pues tienen también su gran prestigio y sus buenos profesionales. Pero yo creo que en ese sentido, a pesar de que las dificultades, que también es una cosa que a mí me duele mucho, ¿no? Es decir, la universidad estamos pasando una etapa que parece que se ve la falta de recursos, se ve la transición que estamos pasando de escasez de profesorado,
pero al mismo tiempo yo creo que lo que nadie nos puede quitar pues es lo que se ha generado aquí. Los grupos de investigación son muy poderosos y quizá lo que habría que hacer es el esfuerzo de entrelazar lo que es la empresa y potenciar el mundo empresarial con toda esta gente que tiene una gran capacidad para el desarrollo de productos innovadores y de gran potencial a nivel. Yo creo que también... Rendibles, productos sí, rendibles, ¿no? Hay que mirar realmente también hoy ¿eh? tenemos que fijarnos que se está elaborando, es decir, yo creo que todas las ciudades, a mí me da mucha pena algunas ciudades, sobre todo, que no tienen un plan estratégico, es decir, que no reflexionan sobre lo que quieren ser. Yo conozco algunos ejemplos que me dan realmente pena. Aquí se está elaborando un plan estratégico que yo creo que nos va a apuntar con dos compañeros de facultad, el profesor Luis Caramés y María Cadaval, liderando ese proyecto. Y bueno, para nosotros la universidad en ese sentido pues es importante que también tengamos esa presencia en reflexionar sobre lo que va a ser el futuro de esta ciudad. Pero es que o que acaba de decir José Antonio para mí parece básico, decir, os datos que acaba de decir José Antonio sobre a importancia da Universidade de Santiago, es que eso ten que ser recoñecido e temos que sentirnos tamén os composteláns orgullosos de ter esa universidade, que a cidade creouse en torno a esa universidade tamén, non? Pero ora a potencialidade que acaba de decir o profesor, non? E temos que recoñecer eso, era en colación ao que dicía ao principio da miña intervención no programa, de ser como non nos vamos a sentir orgullosos do que temos, con esos datos que acaba de dicir a universidade. Mira, meu coñecemento da universidade de datos, obviamente non teño ningún, pero sí teño do máster da abogacía. Hubo un 120% de solicitudes por arriba das prazas que se lle pudo ofrecer aos estudiantes que querían facer o máster da abogacía. En outras cidades quedaron vacantes prazas para o máster da abogacía. Temos un problema ahora entre a universidade e o colexio para que podamos ver como podemos que nadie quede fora de prepararse para abogado no máster da Universidade de Santiago de Compostela guión colexio de abogados, non? E iso é un recoñecemento de que pois a universidade e o traballo que se fixo, en este caso que vos estou dicindo, que é unha minucia, pero bueno, é unha anécdota, non? Que recibimos moitísima xente de fora, moitas peticións de fora de Galicia para vir a facer o máster á Escola de Práctica Xurídica de Santiago de Compostela. Iso ten que ser un recoñecemento a moitos anos de traballo de moita xente na sombra, non? Por lo tanto, eu, desde logo, quedo avasallado dos datos que acaba de decir José Antonio, non? Bueno, ten moitas frontes que atender, pero tamén o Concello trata de facer o que pode na medida das súas posibilidades por apoiar, non, a xente que queira emprender, non? Tamén aí tedes liñas de actuación, claro. Sí, efectivamente, algunhas en solitario e outras pues, con convenios como a Cámara de Comercio, que ben coñece Filomena, e outras como a Universidade, na que estamos, que en Uninova ou en Emprende. Realmente creo que son liñas que están funcionando moi ben, porque estamos a ver os resultados. Hai moitos xóvenes que están a levar a cabo proxectos que tiñan desenrolados gracias a esa colaboración, tutelados e axudándolle para que ese plan de empresa pues, que o papel o soporta a todos, esa é unha realidade podan funcionar. Claro, que non se pode prender ao tolo isto, hai que pensarlo ben. Eso está claro, non? Tamén hai que saber decir que non, efectivamente. Creo que eso tamén é un papel importante da administración o non empuxar a emprender a que non debe emprender, a que non ten a mellor esa facilidade, pois unha idea que teña futuro, que este ben plantexada ou que este ben madura, non? Entón, creo que nese sentido está ben. Pero tamén é certo que nesas visitas que vos estaba a decir antes do Tambre, están a trasladar moitos empresarios que está moi ben que axudedes a emprender, pero tamén tedes que axudar os que estamos consolidados e temos moitos postos de traballo dependendo de nós, é dicir, os que necesitamos que nos axudedes en comercio exterior, ou en internacionalización, ou en acadar unha financiación, ou en que crezca a nosa empresa para poder manternos, non? E creo que nese sentido tamén se está a xerar dende as administracións para facer ese tipo de plans precisamente para apoiar os que xa están aí consolidados, que levan 30, 20 anos facendo o mesmo
É moi ben feito, e ademais he visto tamén a levar, como diste, Susana, moitísimas sorpresas coñecendo a xente que está facendo cousas moi interesantes, que teñen moitísima proxección, e creo que aí temos tamén que apoiar nesa parte tamén do empresariado. Se me permite, Susana, me segunda na máis, a min preocúpame, bueno, aí estamos tamén traballando co Concello, esperamos que próximamente podamos dar alguna noticia boa, non? Preocúpame moito co tema da zona vella, dos negocios da zona vella, porque sabedes que a partir do ano que ven, bueno, pois vencen o que eran as rendas antiguas e tal, e agora pode haber, obviamente, pois que moita xente non poda seguir ao frente desos negocios. Eu sempre poño como exemplo, porque da Rapaz era a calle, non? A calle era o mercado, era o centro comercial de Compostela, era a calderería, non? E, bueno, a calderería, imagino que dende arriba hasta chegar as orfas, pois prácticamente son todo rentas antiguas, non? Temos aí un programa que, bueno, que a ver se entre o Concello e o Colexio, bueno, intentamos mediar aí entre propietarios e arrendatarios para que podan chegar a un acordo en canto ao novo prezo. Estamos estudiando, supoño que en breves días poderemos dar alguna noticia, porque sí que hai serio peligro de despoblación comercial, por exemplo, da zona vella. Quer dizer, de rentas de 200 a rentas que a lo mellor se podan pedir exageradas por parte dos propietarios, eso vamos a ter que intentarlo, que facer un esforzo entre uns e outros para que, evidentemente, cando falo da calderería, falo de calquera rúa do casco antigo, non quede unha situación de despoblamiento comercial importante que teña esta hora. Que ninguén quere, por suposto. Filomena, o fío do que apunta Evaristo ou do que dixen no, por aquí? Lo que decía José Antonio, yo efectivamente creo que la universidad debe potenciarse y debe dársele medios para la investigación y sobre todo para la investigación aplicada, porque no nos engañemos, antes el país rico era el que tenía materias primas, ahora ese concepto de la riqueza creo que ya está muy traspasado y es el que tiene la tecnología y las líneas de investigación que tiene la universidad realmente son auténticas minas de oro, en el momento en que salgan de la línea de investigación y pasen a la línea aplicada de la empresa. Por consiguiente, yo creo que los gobernantes deben ser sensibles con este tema y seguir dotando a la universidad de medios, porque la gente que está trabajando en esas líneas no puede estar eternamente sin una retribución económica y yo creo que los departamentos se están despoblando por esta precariedad de medios y es una pena porque es como con la demografía, luego no nos quejemos, hay que sembrar para luego recoger. Oye, non poñes arriba da mesa outro tema que teño que pechar programa e ese daba para un par de tertulias longas. No, pero es igual, aquí hay que invertir para luego sacar y lo que no se puede es tampoco aquilatar tanto los presupuestos de tal forma que los departamentos no puedan atender a las necesidades de investigación. Temos que ir pechando o programa. Un último mensaxe sobre o que vos quedara por apuntar ou algunha cuestión na que queirades incidir. A ver, por exemplo, Evaristo, rapidamente. Como titular, Santiago ten presente, pero ten moitísimo futuro, sin dúbida. Bueno, pois titular xornalístico, non? Así telegráfico. A ver, Filomena. Sí, yo también y creo que estamos todos sensibilizados con que no podemos dejarnos ir, que tenemos que ser proactivos. A ver, por aquí Reyes ou José Antonio, que queira? Pois a verdade que eu comparto cos meus compañeros que hai que ser optimistas tamén, porque chegou un momento tamén de que todos temos que traballar xuntos e de aproveitar o que temos porque temos cousas moi boas, deixar de falar en negativo porque realmente eso non nos axuda a ninguén e creo que temos que estar moi orgullosos de todo o que hai en Compostela. Bueno, a ver, profesor Redondo. Yo creo que tenemos que llegar a los 100.000 de una vez, porque parece mentira que no lleguemos a los 100.000. Una ciudad que además a mí me parece como una ciudad levitada, ¿no? Porque realmente somos 95.000, me parece. 96.000, 96.000. Sí. Pero es que realmente aquí hay Claro, pero de 27.000. claro, pero la flotante, pero la aprobación 27.000, flotante, por eso. claro. Ya solo la universidad la levitante. asunta. Usando los servicios, claro, Y en hay ese que sentido concienciarla. también, si uno observa la pirámide de población de esta, bueno, restando un poquito el optimismo, esa es una tarea que tenemos que pensar, no solo en Santiago, sino tenemos una población, esa pirámide,
pues es preocupante de cara al futuro, ¿no? ¿Ves cómo Pues al enlaza final con- acabamos hablando de demografía, ¿no? Rizando rizo. Bueno, pero siempre se puede... Sí. Yo creo que es una ciudad que tiene los atractivos suficientes como para convencer a la gente de que se venga a vivir aquí. Yo creo que además, no sé si os pasa a vosotros, pero yo estoy viviendo una etapa de los que... Yo vivo en Santiago, pero un poco en la periferia, pero todos estamos con... Bueno, la casa se fue deshabitando de familia y entonces lo que pensabas que era pequeño o suficiente ahora es excesivo. Sí, sí. Entonces yo creo que todos, y no os digo, yo no voy a cambiar, vivo en Santiago, pero veo que mucha gente que realmente que vive en el Hinterland está pensando en volverse aquí. Yo creo que eso a lo mejor nos ayuda Bueno. con ciertos incentivos, de cierta estrategia, O dos incentivos. a llegar a los 100.000. É o interesante, efectivamente. Sí, sí, sí. Oye, eso nos daba para outra tertulia, para pensar en receitas para conseguir esos 100.000 habitantes e, bueno, pues podemos volver a convocar aquí ao redor desta mesa e, bueno, pues solucionamos un pouco o mundo. Bueno, temos lo que deixar hoxe, moitísimas grazas aos catro, a Barista Reyes, a Filomena e a José Antonio, un placer de verdade tervos por aquí. A todos, grazas por seguir un día máis o Faladoiro, hoxe un Faladoiro distinto, que seguro que tamén agradecemos, non? Cambiar un pouco dos temas habituais. Grazas por acompañarnos, como digo, e ata a próxima. Descansen, sexan felices.